Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. En esta mañana vamos a prepararnos, hermanos, para comenzar nuestro estudio, o nuestro seminario más bien, en esta mañana. ¿Cómo pasaron la semana, hermanos? Bien. Qué bueno. ¿Cómo te fue en el trabajo, hermano? Bien. ¿Mucho trabajo? Bastante, ¿verdad? ¿Y usted, hermano? Bien. Bien. Hermanos, la semana que viene, cuando para comenzar nuestro seminario, vamos a implementar algo nuevo, y es que quiero darles lo iba a hacer hoy, pero primero lo voy a anunciar para que los hermanos se preparen. Lo que quiero hacer, hermanos, es que el domingo que viene, para comenzar, hermanos, quiero darle el lugar a un hermano de la iglesia, a cualquiera de ustedes. Yo puedo decirle, hermana Yani, pasa aquí al frente y leemos el Evangelio. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Y ahí la hermana Yani nos va a dar el Evangelio. Puede ser la hermana Lolí, los hermanos que estén. En 5 minutos, en 3 minutos, que nos den un resumen de lo que es el Evangelio, incluyendo estos 4 puntos: Dios, hombre, caída y redención, ¿verdad? Para que ustedes puedan, y eso, el objetivo de eso, hermano, es que podamos entrenarnos y practicar, hermano, para poder dar el Evangelio a aquellos que no conocen al Señor, ¿verdad? Con los cuales interactuamos día a día. Y usted se va a sorprender, hermano, de ver cómo de 3 a 5 minutos usted puede dar el Evangelio a una persona, y eso usted lo puede hacer inclusive en la cola, en la fila, en la tienda, con su vecino cuando esté conversando, y va a ser bueno para usted y para la persona a la que usted le pide. Amén, hermano. Quiero, hermano, invitarles en esta mañana a buscar en sus Biblias 2 de Pedro capítulo 1 verso 21. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1 verso 21. Vamos a hacer algo. Vamos a leer desde el verso 17. Amén. Segunda de Pedro capítulo 1 versos 17 al 21, y dice el Señor en su palabra: pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Palabra del Señor para nuestra vida. Vamos a orar, hermanos, para pedirle al Señor que nos ilumine para poder aprender de su palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias, Dios mío, por la bendición que tú nos das de poder acercarnos al trono de tu gracia, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios mío, porque hoy es el día que tú has separado para que tu pueblo vengamos a tu casa con gozo en nuestros corazones,
con canto en nuestros labios, con ofrenda en nuestras manos y con un corazón dispuesto a escuchar tu voz a través de tu palabra. Señor, te adoramos y te bendecimos, porque tú has sido bueno con nosotros, porque tú has sido misericordioso, Señor. Te adoramos y te bendecimos por tu palabra, en la cual tú te has revelado a nosotros, Señor, para que podamos aprender más de ti, para que podamos conocerte y de esta manera, Señor, poder ser salvos, Señor. Padre, gracias por el ministerio de tu Espíritu Santo, que no solamente inspiró a los escritores bíblicos, sino que también, Señor, ilumina hoy a tu pueblo para que podamos entender tu palabra. Señor, enos aquí en esta mañana, Señor, con hambre de ti, con necesidad de ti, deseamos prepararnos para servirte mejor. Yo te ruego por mis hermanos en esta mañana, habla su vida, Señor, ilumínalos y ayúdame a mí, Señor, oh Dios eterno, ayúdame a mí a poder comunicar con claridad tu palabra en esta mañana. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, en esta mañana, como ustedes, no sé si se recordarán que el domingo pasado mencionábamos que la clase de hoy íbamos a comenzar con la bibliología y la educación cristiana. Se recuerdan, hermanos, que les dije que íbamos a estar estableciendo los fundamentos de la educación cristiana y vamos a auxiliarnos de la teología sistemática. Y no sé si recordan también que dijimos que no vamos a agarrar cada punto doctrinal, sino que vamos a agarrar algunas doctrinas para establecer ese fundamento. Y lo que vamos a hacer es establecer, decir lo que dice la doctrina y sacar algunas implicaciones. Algo que ustedes deben de saber también, hermano, es que no podemos hacer muchas implicaciones por cuestión del tiempo, porque es demasiado. Lo que queremos hacer es que este seminario lo vamos a dar en dos partes. Este viene siendo como una primera parte y luego más adelante el próximo año haremos la segunda parte para seguir profundizando. Pero antes de ir, hermanos, a la escuela, a la bibliología y sus implicaciones para la educación cristiana, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo nosotros como iglesia evaluamos la escuela dominical al punto que podemos decir nuestra escuela dominical es una escuela dominical eficaz o efectiva? ¿Qué es una escuela dominical eficaz? Donde se usa la palabra de Dios para informar la cosmovisión de nuestros estudiantes. Donde se usa la palabra de Dios para informar la cosmovisión de nuestro estudiante. ¿Algo más? Bueno, nosotros mencionábamos la clase pasada que una escuela, y quiero que escuchen bien, hermano, esto no tenemos en pantalla, una escuela bíblica dominical eficaz es aquella que está enfocada ¿en qué? En hacer discípulos. Una escuela bíblica dominical eficaz es aquella que está enfocada en hacer discípulos, llevarlos a la madurez cristiana y cuyos maestros están comprometidos con este propósito de comienzo a fin. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacer discípulos. Cuando nosotros evaluamos, cada maestro, al usted evaluar su clase y el ministerio suyo como maestro, usted debe, esta es la regla que le va a ayudar a usted para saber si está siendo eficaz en su ministerio de enseñanza. Y básicamente puede hacerlo de esta manera preguntándose, ¿cómo yo a través de esta clase estoy haciendo discípulos de Cristo? ¿Cómo yo a través de esta clase estoy llevando a la madurez cristiana a los discípulos de Cristo? ¿Verdad? Porque esa es la regla de una escuela bíblica dominical eficaz. Una que esté enfocada. Y cuando digo que esté enfocada, lo que eso significa es que todo lo que se hace gira alrededor de ¿qué? Del propósito, hacer discípulos. Que no solamente
es el propósito de la escuela dominical, sino que también es el propósito de existencia de nuestra iglesia. Yo quiero enfatizar en esto, hermano, porque ustedes como maestros de escuela dominical deben de recordar, o maestros de los miércoles, deben recordar que cuando ustedes están dando clases, ustedes están enseñando a sus alumnos, están haciendo discípulos, ustedes a través del ministerio de enseñanza de ustedes están llevando adelante, ustedes están siendo instrumentos para que la iglesia, nuestra iglesia, cumpla su propósito. Porque nosotros como iglesia hacemos discípulos básicamente de dos maneras, por vías informales y vías formales. Las vías informales, ¿cuáles son? Cuando uno a uno, cuando estamos conversando unos a uno, cuando estamos conversando allá afuera, nuestras conversaciones deben ser intencionales, debemos ayudar, discipularnos unos a otros. Cuando estamos conversando con personas que no son cristianas, debemos ser intencionales y darle el evangelio. Esas son vías informales, pero las vías formales son el servicio de la mañana cuando se predica la palabra, el miércoles en la tarde, en la noche cuando se da el estudio bíblico, en los salones de clase, cuando se está dando la escuela dominical o el estudio a los niños. Esas son vías formales a través de las cuales esta iglesia hace discípulos y cumple el propósito de nuestra existencia. Ahora bien, hermanos, vamos a estar mirando bibliología y la educación cristiana. ¿Cuáles son las implicaciones de esta doctrina? Cuando nosotros hablamos de bibliología, obviamente ya ustedes saben que estamos hablando de la doctrina de la Biblia. Y cuando hablamos de la doctrina de la Biblia, hermano, estamos hablando de esa doctrina que acompasa todo lo que la Biblia dice y enseña acerca de ella misma, su naturaleza, sus atributos y su eficacia. Ahora bien, cuando nosotros vamos a estudiar la doctrina de la Biblia, hay dos pasajes de la Escritura que son clave, que son fundacionales, que no podemos hablar de la doctrina de la Biblia si no hablamos de estos dos pasajes. ¿Cuáles son esos dos pasajes? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20, exactamente, del verso 20, del verso 19 al verso 21. Y el otro pasaje de la Escritura, ¿cuál es? Exactamente, 2 Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir. Y usted conoce el pasaje. Ahora bien, fíjate, quiero que llame la atención de ustedes a dos cosas que dice este pasaje. Mira el verso 19, el verso 20 y el verso 21. Dice el verso 19: y así tenemos la palabra profética más segura. Y ustedes saben el contexto de ese pasaje. Pedro está hablando de ¿qué? De la transfiguración. Cuando ellos vieron a Cristo transfigurarse, vieron la gloria de Dios, ese momento en el cual ellos dijeron: Señor, es bueno para nosotros quedarnos aquí, que hagamos una ramada aquí, nos quedemos aquí. Imagínense, hermano, la experiencia que Pedro tuvo al ver a Jesús transfigurarse, ver su gloria. Ahora bien, Pedro, hablando de esta experiencia, él le dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Dos cosas dice Pedro aquí importantes, y una implicación de la doctrina de la Biblia, y es que nosotros, lo primero que Pedro nos dice aquí, hermano, nos enseña que la Escritura es la regla confiable de todo lo que debemos decir, creer y cómo debemos vivir. Y es lo que hemos visto en miércoles anteriores. La Biblia es nuestra única regla de ¿qué? De fe y conducta. Fíjense, hermano, que Pedro, aun cuando está hablando de la experiencia de transfiguración, él lo lleva a su audiencia original a buscar por experiencias como estas. Él nos lleva a mirar ¿a qué? A la Escritura. Y en ese versículo, hermano, y más adelante en la clase vamos a estar hablando un poquito más acerca de este pasaje, pero en este versículo está implícito, hermano, la necesidad
de la Escritura en la vida del creyente. La necesidad de la Escritura, hermano, dice, y eso lo vemos en el hecho de que dice, tenemos la palabra profética más segura. La palabra de Dios es confiable. La palabra de Dios es inerrante. Por eso Pedro dice que es la palabra profética más segura. Y dice, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Esa es una expresión, hermano, que como implicación tiene la necesidad de la Escritura. Nosotros vivimos en un mundo que está como en tinieblas. Y nosotros como creyentes, a nivel individual y como iglesia, hacemos bien en prestar atención a esta palabra. Prestar atención a esta palabra implica leerla, meditarla, hermano, predicarla, y también implica obedecerla. Y me gusta la comparación que hace. Dice, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Fíjate que no dice hasta que ustedes lleguen a X punto de madurez, sino hasta que esa expresión con la que termina habla del día glorioso en que Cristo venga por nosotros. En estos días, hermanos, conversaba con mis hijos y me apoyaba en este versículo para enseñarles. Y yo les decía, imagínense que tú estás durmiendo y de momento despiertas en un lugar oscuro que no es tu casa, y al final allá tú ves una puerta y se ve, la única luz que tú ves es la luz del sol que entra por esa puerta. ¿Qué es lo que tú haces? Aun cuando tú no sabes qué es lo que hay alrededor tuyo, tú no sabes dónde tú estás, ¿qué es lo que tú haces? Y mi hijo decía, seguir la luz. Digo, exactamente, porque si tú sigues la luz, esa luz tú sabes que vas a salir del lugar donde tú estás. Ahora bien, lo mismo pasa con la Escritura. Nosotros, hermanos, muchas veces no vamos a entender todas las circunstancias que nos rodean, no vamos a tener todos los hechos en nuestras manos. Muchas veces nos vamos a sentir inseguros, pero en esos momentos, como en cualquier otro momento de nuestra vida y de nuestro peregrinar, tú y yo hacemos bien en prestar atención a esta antorcha que alumbra en un lugar seguro, hasta el día en que Cristo venga por nosotros. Es así de necesaria la palabra de Dios en nuestras vidas. Y usted va a entender más adelante por qué hago énfasis en esto. Pero la razón por la que Pedro dice esto, hermano, la encontramos en el verso 20 y 21, pero solamente por cuestión de tiempo vamos a leer el verso 21. Dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hay dos expresiones que él usa aquí que enfatizan, hermano, la naturaleza de la Escritura. La Escritura es inspirada por Dios. Y obviamente estas dos expresiones están al final del verso. Dice, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo. No quiero que pierda de vista el nivel de detalle que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos da en esta expresión. Dice que la Escritura es inspirada, no vino por voluntad humana, este no es el invento del hombre. Dice que fue estos hombres que la escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Y dice, hermanos, al final, hablaron de parte de Dios. Dios, hermanos, se reveló a nosotros en la Escritura. Dios nos ha hablado de una manera especial en la Escritura. Y Dios lo hizo, hermanos, a través de su Espíritu Santo. Al inspirar a los escritores bíblicos a escribir. Es por eso, hermano, obviamente, este es un detalle que no es de mucha importancia, pero de todas maneras se lo quiero decir. Es por esta razón, por lo que dice el verso 21, es que hay cristianos, por ejemplo, que dicen, cuando van a hablar de Moisés, Pedro,
y los escritores bíblicos dicen los autores bíblicos. Otros preferimos decir los escritores bíblicos. Y aunque lo que dice el autor, los autores bíblicos no están pecando, pero la manera, por lo que dice el versículo 21, en mi criterio la manera más correcta de decirlo es los escritores bíblicos. Porque el autor de la escritura es Dios. ¿Ven? Ahora bien, hermanos, quiero leerte por un momento lo que dice nuestra confesión de fe acerca de la escritura. Y dice, quiero que lo escuche, dice, agradó al Señor, en el capítulo 1 de nuestra confesión, en el párrafo dice, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias. Eso, hermano, los saca nuestra confesión de fe de pasajes como los que acabamos de leer. Agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a la iglesia. Y dice, y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace las Sagradas Escrituras muy necesarias. Cuando nosotros leemos eso, hermanos, podemos obviamente fácilmente deducir cuál es el propósito de la inspiración divina. ¿Por qué Dios inspiró a estos hombres a escribir la revelación que Dios había hecho de sí mismo? La propagación de la verdad y el consuelo de la iglesia, y para proteger a la iglesia. Dice, hermano, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Amados hermanos, cuando nosotros hablamos de la inspiración de la Escritura, nosotros, hermanos, generalmente en teología, cuando se habla de la doctrina de la Biblia, se habla de que la inspiración de la Escritura tiene dos vertientes o dos alas. ¿Cuáles son esas dos vertientes? La inspiración verbal y la inspiración plenaria. ¿Qué significa verbal? La inspiración verbal. La escritura está inspirada a nivel de palabras. Que la escritura está inspirada a nivel de palabras y no a nivel de ideas. Y básicamente, en palabras simples, lo que eso significa es que cuando Dios inspiró a los escritores bíblicos, Él no les dijo, ok, esto es lo que yo quiero que tú comuniques, ponlo en tus propias palabras. Esta es la idea. Esta es la idea, ponlo tú como tú quieres. No, ellos escribieron exactamente, palabra por palabra, lo que Dios quería revelarle a su iglesia. Eso es lo que significa inspiración verbal. Y inspiración plenaria, ¿qué es lo que significa? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Que la inspiración de la Escritura es de Génesis hasta Apocalipsis. Cada uno de esos 66 libros fueron inspirados por Dios. Y de ahí, hermano, la famosa expresión que la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Ahora bien, cuando ya vimos, hermanos, el concepto de lo que dice la Biblia acerca lo que habla de lo que habla, hermano, de lo que habla la doctrina de la Biblia, vimos que la Biblia es inspirada por Dios, vimos las dos características de la inspiración, plenaria y verbal. Y porque la Escritura, hermano, es inspirada por Dios, es la palabra de Dios, la Escritura, hermano, tiene algunos atributos.
¿verdad? ¿Cuáles son los atributos de la Biblia? Bueno, en pantalla, hermano, lo vamos a poner, porque la Biblia es inspirada por Dios, la Biblia es autoritativa y suficiente. Porque la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es autoritativa y suficiente, porque la Biblia es la palabra de Dios, es inerrante e infalible. Y porque la Biblia es la palabra de Dios, es clara y necesaria. Ok, cada uno de ustedes, hermano, entiende cada uno de estos atributos. Ok, solamente quiero hablar un poquito, no lo vamos a explicar en su totalidad, pero quiero marcar la diferencia entre inerrante e infalible. Inerrante, ¿qué significa? Sin error. Muy bien, la Biblia no tiene error y por eso es confiable. E infalible, ¿qué significa? Y eso es inmutable. Pero infalible significa que la Biblia es incapaz de equivocarse. No hay error y es incapaz de fallar. No falla. Entonces, infalible en inglés es without failure. Infallible. ¿Cómo? Infallible. Or without, it's unable to fail. So without failure. Without failure. Lo que pasa es que el término teológico, hermana, es ¿cómo? Infalible. Pero obviamente, si usted dice lo que significa, lo importante es que usted sepa lo que significa. Y la razón, hermano, por la cual yo hago énfasis en los términos teológicos es porque ustedes son, ¿qué cosa? Maestros. Y ustedes deben de conocer los términos teológicos. Pero lo más importante es que usted conozca lo que significa la palabra. Porque cuando usted está enseñando, a lo mejor en ese momento usted se le... por ejemplo, si yo tuviera que estar enseñando en inglés, que eso es imposible, pero porque no sé, pero o en español, se me puede olvidar la palabra infalible, pero yo tengo que comunicarlo a mis alumnos que la palabra de Dios es imposible que ella falle. Eso es lo más importante. ¿Sí, hermano? Ahora bien, estos son, hermanos, algunos de los atributos, hermanos, de la Biblia, características de la Biblia. Y porque la Biblia tiene cada uno de estos atributos, estos atributos tienen implicaciones en la educación cristiana. Y porque la Biblia es autoritativa, suficiente, inerrante, infalible, clara y necesaria, la Escritura, amados hermanos, estos atributos tienen implicaciones. Y la primera implicación para la educación cristiana es que porque la Biblia tiene cada uno de estos atributos, la educación cristiana está centrada en la Biblia. La educación cristiana, esta es la primera implicación, la educación cristiana está centrada en la Biblia. Hermano, yo sé que eso es una frase que puede ser, quizás nosotros estamos muy familiarizados con ella, pero yo quiero explicarle qué es lo que eso significa. Ahora bien, la razón por la cual la educación cristiana, y vamos a usar otra expresión para hablar de lo mismo, y es la clase de la escuela dominical está centrada en la Biblia. Porque la clase de la escuela dominical es un medio formal a través del cual nosotros hacemos discípulos, y ese es el propósito de la educación cristiana, hermano. Sí se ve la diferencia, hermano, porque el libro que usábamos antes, aquí en la escuela dominical, eran comentarios personales. No sé si se recuerda la hermana o los hermanos. Era un escritor, y los que estamos usando últimamente está basado en la Biblia. En la Escritura. Sí, ve usted la diferencia. Así, y obviamente, y eso se ve la diferencia en la clase, y también se ve la diferencia en el entendimiento que los alumnos adquieren de la Escritura. Ahora, ¿qué significa, obviamente,
que la educación cristiana está centrada en la Biblia, o que mi clase de escuela bíblica dominical está centrada en la Biblia. Bueno, amados hermanos, la Biblia, lo que esto implica es que la Biblia es el currículo principal del maestro. La Biblia es el currículo principal del maestro. Esta verdad, esta primera implicación, no solamente implica, hermano, que nosotros vamos a buscar, como decía el hermano, currículos que sean bíblicos, sino que es mucho más que eso. La implicación es que el currículo principal del maestro es la Escritura. Ahora bien, hermanos, esto significa que la Biblia no es, escúchame bien, la Biblia no es el suplemento de nuestra enseñanza o el suplemento de nuestro currículo. La Biblia debe ser tanto el principio como el centro y el fin de nuestra clase. Normalmente lo que ocurre en los salones de clase de escuela dominical y en cualquier serie donde se use currículo para enseñar, es que el maestro usa el currículo, va por el currículo, va por la clase y usa la Biblia como el suplemento de ese currículo. Y la clase está enfocada, aunque el currículo es bíblico, pero la clase está enfocada ¿en qué? En el currículo, en lo que va por el currículo. Y es completamente al revés. El currículo es un suplemento para el maestro, pero la Biblia es el currículo principal de su clase. ¿Sí pueden ver la diferencia, hermano? Por ejemplo, no tengo ningún currículo aquí el currículo de la clase de los adultos. Gracias. Se da cuenta, hermano, que sería de mí sin mi mujer. Sí. Hermano, mire, por ejemplo, aquí tenemos el currículo que estamos dando en la clase, de adultos y se llama Fundamentos del Evangelio. Es un currículo muy bueno. Y una de las cosas que hace muy bueno este currículo es que el punto de este currículo es mostrar al estudiante cómo la Biblia o ese texto apunta a Cristo. Pero cuando yo como maestro voy a estudiar y vamos a decir que yo tengo, por ejemplo, la lección número 1 habla de el fiel amor de Dios. Y habla aquí y me da una introducción del estudio y me da algunos puntos. Yo tengo dos opciones. Yo puedo ir y leer el currículo a mis alumnos y decirle, por ejemplo, el pueblo de Dios había anhelado un rey para parecerse a las demás naciones, pero Dios sabía que este pedido implicaba rechazarlo a él. Yo puedo leerlo o puedo estudiarlo en la casa y narrárselo a los estudiantes, y cuando voy al punto número 1 de la lección, yo puedo decir, bueno, vamos a ver este punto, y hago el punto, el amor fiel de Dios. Mira lo que dice este versículo, pero una vez que leo el versículo, yo me regreso de nuevo al currículo. No es lo que normalmente pasa, hermano. Ahora, es a la inversa, porque esto es para el maestro, porque aunque está centrado en la escritura, pero como dice el hermano Martín, esto también, hermano, está escrito ¿por qué? Por seres humanos. Y hay veces que, no sé si a usted le ha pasado, pero hay veces que usted va a leer comentarios del escritor que usted no va a estar de acuerdo con ese comentario. Y usted tiene que conocer la Biblia para poder diferenciar entre lo bueno y lo casi bueno, entre la verdad y lo que es casi verdad. Porque eso no es inspirado. Esto no es inspirado. Esto es una guía para usted, para ayudarle a dar la estructura de su clase. Pero cuando nosotros decimos que la Biblia es el currículo principal, es que cuando yo voy a hablar del amor de Dios y yo voy a ver el texto que tiene la lección, yo voy a llevar a mis estudiantes a interactuar con el texto. Voy a llevar a mis estudiantes que, aunque me tome, hermano, aunque una clase me tome 2 o 3 domingos, no importa, pero yo voy a llevar a mis estudiantes
a interactuar con el pasaje, a luchar con el pasaje. Porque ese es el centro de mi clase. Y vamos a ver algunos de los beneficios de, hermanos, de tener la Biblia como el centro de nuestro currículo. Ahora bien, hermano, otro ejemplo que voy a poner de esta importancia, porque la educación cristiana está centrada en la Biblia. ¿Eso qué es lo que significa? Porque quiero que lo aprendan. El currículo principal es la escritura. El currículo principal es la escritura, y eso se va a ver en mi salón de clase, ya sea en la clase de adolescentes, en la clase de jóvenes o en la clase de adultos, en la clase de adolescentes, de niños o de adultos. Eso se va a ver en el hecho de que como maestro yo voy a llevar al estudiante ¿a qué? Al texto, para que mi estudiante luche con el pasaje, estudie el pasaje, y el currículo que me dan en la iglesia lo voy a usar como un suplemento. ¿Verdad? Me voy a ayudar. El que marca el paso de la clase es el texto, no el currículo. Ahora, eso también tiene otras implicaciones, porque estamos hablando de currículos como el de la escuela dominical de adultos, pero en la clase de niños, por ejemplo, ¿cómo esta verdad me afecta a mí cuando yo voy a enseñar a niños? Bueno, la clase de los niños también tiene currículo, y esta verdad aplica idénticamente a la clase de los niños también. Los niños, en la clase de los niños ustedes tienen el currículo, y en la clase de los niños ustedes tienen, hay hermanos que usan videos. Ahora, usar videos, hermano, no es una ayuda visual, pero el video, ¿qué es lo que es? Es el suplemento de la clase. Usted va aunque sea en la cuna, en el ministerio de cuna, usted va a dar la Biblia. Es importante, hermano, que el maestro, aún usted dice, bueno, los niños no entienden. Pero es importante que aún cuando usted está dando clase en la cuna, usted abra la Biblia y le lea al niño de la Biblia y le explica al niño de la Biblia. Porque la Biblia es, ¿qué cosa, hermano? Es suficiente para salvar a ese niño. Si Dios hermano, cuando Dios salva a pecadores, Dios lo hace a través de ¿qué? De la Biblia. Si usted, después que usted dio su lección basado en la Biblia, porque el currículo que usted tiene es un suplemento para usted. Quizás, como le digo, para darle la estructura de la clase. Pero después que usted le dio la Biblia, abrió su Biblia, se la leyó y se la explicó en palabras simples a su niño o al bebé, lo que sea, y usted quiere poner un video o usted quiere poner una canción que hable de esa lección, usted puede hacerlo, pero eso es al final, es el refuerzo. Nosotros no podemos, por ejemplo, como maestro de escuela dominical, yo voy a dar clases en el ministerio cuna. El propósito no es, debe ponerle este video para que el niño vea el video, aprenda y se entretenga a la vez. Eso es completamente incorrecto. ¿Por qué? Porque la educación cristiana está centrada en ¿qué? En la Biblia. Y usted tiene que prepararse para poder dar la lección y enseñar la Biblia a sus alumnos. Ahora, ¿cuáles son, hermanos, los beneficios, hermanos, de tener la Biblia como nuestro currículum? Bueno, se benefician tanto maestros como estudiantes. ¿Cuáles son los beneficios para los maestros? Bueno, los maestros se benefician porque al enseñar la Biblia van a estar mejor equipados para el ministerio al cual han sido llamados. Ese es el mejor, uno de los beneficios más grandes que tiene el maestro. Que al usar la Biblia como su currículo principal, va a estar mejor equipados para el ministerio para el cual han sido llamados. Mira conmigo 2 Timoteo capítulo 2, verso 15. 2 Timoteo capítulo 2, verso 15. El maestro va a estar mejor equipado
para el ministerio para el cual ha sido llamado. El maestro va a estar mejor equipado para el ministerio para el cual ha sido llamado. Amén. ¿Quién quiere leer 2 Timoteo 2:15? Dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y explica correctamente la palabra de verdad. Amén. Fíjate lo que dice, hermano. Este pasaje, Pablo le está hablando a quién? A Timoteo, que era un pastor. Y usted dirá, bueno, pero eso no aplica a nosotros, porque nosotros no somos pastores. Aunque ustedes no son pastores, ustedes son ¿qué cosa? Maestros. El principio es transferible al ministerio de ustedes. Y fíjate la palabra que usa Pablo. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado. ¿Quién es un maestro aprobado delante de Dios? Hermanos, el que tiene la clase más grande. Es ese, hermano. El que provee más entretenimiento. No, el obrero aprobado delante de Dios es aquel que no tiene de qué avergonzarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque maneja con precisión la palabra de verdad. Y cuando el maestro bíblico tiene la Biblia como su currículo principal, él no solamente va a llevar a sus alumnos a lidiar con el texto, a luchar con el texto. Él mismo en su preparación, él va a lidiar con el texto, él va a estudiar, él va a profundizar. Y de esa manera entonces va a poder manejar, él va a poder enseñar bien, con precisión, la palabra de verdad. Y enseñar con precisión, esta palabra no es nada más, hermano, que decir, enseñar exactamente lo que Dios ha revelado en ese pasaje. Amén. Ahora bien, hermanos, yo quiero que tú pongas el segundo atributo o el segundo beneficio para los maestros, y es este, hermano. Los maestros se benefician, obviamente, en usar la Biblia como su currículo principal, en el sentido de que serán, al hacerlo, serán más eficientes en su labor de enseñar. Serán más eficientes en su labor de enseñar. Vamos a buscar Isaías 55:11. El segundo beneficio es que al usar el currículo, la Biblia como el currículo principal, los maestros serán más eficientes en su labor de enseñar. ¿Quién quiere leer Isaías 55:11? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. Fíjate, hermano, ¿cuál es, dice la Biblia, ese versículo que acabo de leer, Nolín, dice algo, una verdad fundamental, y es que Dios, la palabra de Dios, sale, como dice Banal, sale de Dios, es inspirada por Dios, pero ella va a cumplir el propósito para la cual fue enviada. ¿Cuál fue el propósito para el cual Dios envió su palabra? Para salvar, revelarse a sí mismo, para salvar al incrédulo. ¿Y qué más? Para condenar al pecador. Pero con relación a la iglesia, Dios la dio para salvar al pecador y para santificar, para edificar a su iglesia. El maestro, hermano, el maestro de escuela dominical
tiene que tener presente que el gol, hermano, de la educación cristiana es la transformación integral de una persona a la imagen de Cristo. Y para ello, la Biblia es suficiente. Amén. Se lo voy a repetir, hermano. El beneficio, este beneficio habla de que al usar la Biblia como currículo principal, el maestro va a ser eficiente en su rol como maestro, en su labor como maestro. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que Él va a prosperar su palabra para el propósito para la cual Él la ha enviado. Entonces, el propósito de la educación cristiana es ¿cuál? La transformación integral de la persona, hermano, a la imagen de Cristo. Y la Biblia es suficiente para él. Cuando el maestro da la Biblia, maneja bien la Biblia, enseña bien la Biblia, el maestro va a ser un maestro eficiente en su labor como maestro, un obrero aprobado. No solamente porque está siendo fiel en dar lo que Dios dice, sino porque su labor está haciendo un efecto. Y la eficacia de su clase no está en el maestro, sino que está en el Señor, en su palabra. Amén, hermanos. Ahora bien, hermanos, rápidamente, si ustedes quieren, hermanos, yo se lo puedo, en la clase que viene, lo voy a poner en pantalla para que usted lo pueda ver. Pero rápidamente quiero decirte cuál es el beneficio para los alumnos. Cuando el maestro usa la palabra de Dios como el currículo principal, los alumnos tendrán una mejor comprensión de Dios. Los alumnos tendrán una mejor comprensión de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado en su palabra a fin de que el hombre pueda conocerlo. Y cuando el maestro se enfoca en eso, entonces sus alumnos van a poder comprender algo, o sea, van a crecer en su entendimiento de Dios. Pero también los alumnos van a crecer en santificación. Los alumnos, hermanos, adquirirán una cosmovisión cristiana. Van a aprender a pensar bíblicamente. Y este es uno de los más importantes. Al maestro usar la Biblia como su currículo fundamental, los alumnos aprenderán cómo estudiar la Biblia por ellos mismos. Amén. Ahora bien, hermanos, quiero que apunte, y no lo vamos a ver, pero quiero que apunte ahí, Romanos capítulo 12, verso 2. Quiero resumir lo que hemos visto hasta aquí. ¿Qué fue lo primero que vimos? ¿Qué es la doctrina de la Biblia? Y vimos que la Biblia es inspirada por Dios. Vimos también, hermanos, que la inspiración de la Escritura tiene dos características. ¿Cuáles son? Verbal y plenaria. Verbal significa que la Biblia es inspirada a nivel de palabra. Plenaria significa que es toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirado por Dios, incluyendo las genealogías, como dice el hermano Ari. Ahora bien, también vimos, hermanos, que porque la Biblia es inspirada tiene algunos atributos, características, y esos atributos, ¿quién me menciona uno? Infalible. Otro, suficiente, inerrante, clara, necesaria. Y porque la Biblia es inspirada por estas características, ella tiene implicaciones profundas en la educación cristiana, en la manera en que nosotros desarrollamos la escuela dominical. Y la primera implicación que nosotros vimos, ¿cuál fue? Que porque la Biblia es inspirada por Dios y tiene cada uno de estos atributos, la educación cristiana está centrada en la Biblia. Y eso significa que la Biblia es
No, eso significa no solamente que vamos a buscar currículos que sean bíblicos, eso significa que la Biblia es el currículo principal del maestro. Amados hermanos, quiere el Señor impartir gracia a nuestras almas para que nosotros también podamos presentarnos como obreros aprobados delante de Dios, que usamos bien la palabra de Dios. Hay beneficios invaluables en tener la Biblia como nuestro currículo principal. Se beneficia usted como maestro y se beneficia también, hermanos, los alumnos. Y amados hermanos, el domingo que viene vamos a ver otros beneficios, otra implicación de la doctrina de la Biblia en la educación cristiana, y vamos a ver, hermanos, todo lo que tiene, o sea, cómo la doctrina de Dios afecta la educación cristiana. Ahora, yo solamente quiero, hermanos, porque esto es una preocupación que tengo en mi corazón y quiero enfatizarla de nuevo para cada uno de ustedes, y especialmente los maestros de niños. Hermanos, no subestimen el poder de la palabra. Sea diligente en prepararse cuando usted va a dar su clase. A los niños, o si tiene, por muy chiquitos que sean, no simplemente le ponga un video, no le ponga música. El objetivo del ministerio de cuna no es entretener niños o cuidar niños para que sus padres puedan estar en el servicio. El objetivo del ministerio de cuna, ¿cuál es? Hacer discípulos. Para pastor, es que el niño no entiende. Hermano, Dios es suficiente para salvar. ¿Qué usted cree que la mamá de Timoteo le enseñaba a Timoteo cuando era niño? Las escrituras. Ellos no tenían, hermano, en aquel tiempo ni siquiera, no tenían currículum, no tenían, hermano, video, no tenían internet, no tenían, hermano, ni siquiera catecismo. Ellos usaban, ¿qué cosa? La escritura. A la hora de enseñar niños, yo creo que deberíamos de recordar la época en que estamos criando bebés, cada uno de nosotros. Porque normalmente al bebé no le gusta comer cierta comida. Sin embargo, las madres y los padres, tú sabes, se las ingenian para esconderle entre cada bocado de comida que le gusta el que importa. Y así mismo es cuando estamos enseñando niños. Estamos pendientes de cada detallito para que en el menor momento podamos meter el bocado de la escritura. Exacto. No se lo damos en un plato de comida, como a los adultos, pero al niño es como esa mordidita de Biblia que le estás dando cada 5 minutos. Exactamente. Exactamente, hermano, y eso es muy importante. Y quiero terminar diciendo esto. Recuerde, hermano, usted tiene, cuando usted está enseñando, y yo sé que esto de hermana ya lo sabe porque lleva años enseñando a los adolescentes, pero yo quiero decirle, hermano, cuando usted está allá atrás enseñando la clase de cuna o de niño, usted tiene una oportunidad. Dios le ha dado en su mano Dios ha puesto en su mano una gran responsabilidad y un gran privilegio. El privilegio de enseñar, de hacer la diferencia en ese niño. Póngase a pensar, quizás, hermano, ese niño que usted tiene en su clase ese domingo, ese niño, hermano, quizás esa es la única oportunidad que ese niño tiene en toda la semana de escuchar la palabra de Dios. Porque póngase a pensar, nosotros mismos somos cristianos y para nuestro dolor, hay que admitirlo, nosotros mismos somos cristianos y no somos diligentes muchas veces en enseñar a nuestros niños en la casa. Imagínate un padre que no es cristiano. Y ese niño, usted tiene el privilegio de por 45 minutos darle el evangelio a través de la Biblia. Usted tiene el privilegio de hacer la diferencia en la vida de ese niño y una gran responsabilidad. Usemos bien la Biblia. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, la cual, Señor, es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo. Al ver esta clase, Señor, queremos, y después de haber aprendido lo que hemos aprendido, Señor, hoy, Dios mío, yo quiero rogarte por cada uno de los maestros de nuestra iglesia,
por cada uno de los hermanos de nuestra iglesia. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú nos hagas obreros aprobados, que usamos bien tu palabra en nuestra responsabilidad de enseñar a la clase, Señor, que tenemos que enseñar. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, Padre Celestial, sus familias, oh Dios, y prepáralos, oh Dios, para cuando empecemos la escuela dominical, que cada uno de nosotros podamos hacerlo, Señor, con eficacia. Ayúdanos a recordar que el objetivo de la escuela dominical, una escuela dominical efectiva, es aquella que está enfocada en hacer discípulos y llevarlo a la madurez de Cristo, en Cristo, y cuyos maestros están comprometidos con este fin. Prepáranos para el servicio de oración esta noche, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mi hermano.